Cuando abrí mi caja fuerte, esperando encontrar los recuerdos de mi difunta esposa y los ahorros de toda nuestra vida, la encontré completamente vacía. Mi hija y mi yerno, que vivían bajo mi techo, eran los únicos que conocían la combinación. Juraron inocencia, pero yo sabía que no. Simplemente asentí, sabiendo que los números no mienten, pero las personas sí. Acompáñenme a contar cómo descubrí su engaño. Denle me gusta, compartan y cuéntenme desde dónde me escuchan. Hay momentos en la vida que se graban en la memoria con una claridad brutal. En mi caso, uno de ellos llegó un martes por la mañana, fresco e implacable, cuando descubrí mi caja fuerte completamente vacía. Entré en mi estudio, una habitación generalmente llena de la tranquilidad reconfortante de los libros y los recuerdos, y me acerqué al discreto panel tras una estantería falsa. La caja fuerte no era solo una caja fuerte, era el depósito de mi vida, una bóveda silenciosa que albergaba los recuerdos tangibles de mi pasado y la seguridad de mi futuro. Con la facilidad que da la práctica, mis dedos recorrieron el dial, introduciendo la secuencia habitual. Los pestillos chasquearon, una serie de golpes sordos que solían preceder al satisfactorio golpe de la pesada puerta al abrirse. Pero esta vez, al tirar de la manija, algo no encajaba. Demasiado ligera, demasiado abierta. Mi corazón, un viejo y confiable motor, se tambaleó en mi pecho. Dentro, donde deberían haber estado los fajos de billetes, los ahorros de toda mi vida, la considerable suma de $180,000, solo había aire vacío. Peor aún, la pequeña bolsa de terciopelo que contenía las joyas de Eleanor, su anillo de compromiso, el delicado collar de perlas que lució el día de nuestra boda y los pendientes de zafiro que le había regalado en nuestro 20º aniversario, había desaparecido. Desaparecido. Un terror gélido me calaba los huesos, mucho más escalofriante que la mañana de Phoenix. No era solo el dinero, aunque era una suma asombrosa. Eran las cosas de Eleanor, pedazos de ella, desaparecidos. Mi primer instinto fue una búsqueda frenética, como si el dinero y las joyas simplemente se hubieran reorganizado. Revisé detrás de los estantes vacíos, debajo de la pequeña alfombra, incluso en la papelera. Nada. Solo el vasto y enorme vacío donde solía residir mi paz mental. La comprensión me golpeó con la fuerza de un golpe físico. No había habido ninguna entrada forzada, ninguna cerradura rota, ninguna marca de palanca, ningún polvo removido del interior de la caja fuerte. Esto no fue un robo al azar. Esto fue un trabajo interno. Y al instante, trágicamente, mi mente se dirigió a las únicas personas que conocían esa combinación. Mi hija, Clara, y su esposo, David. Vivían en el ala de invitados de mi casa, un apartamento independiente que les había ofrecido cuando el negocio incipiente de David tuvo problemas. Y Clara, mi dulce niña, dijo que quería estar más cerca de mí después de que Eleanor falleciera. Pensar en ellos, en Clara, me dejó un sabor amargo en la boca. ¿Cómo era posible? Respiré hondo y temblorosamente, reprimiendo la creciente oleada de ira y dolor. Había un protocolo para esto. Marqué el 911 con una voz sorprendentemente firme al denunciar el robo. En menos de una hora, llegó el detective Miller, un hombre cuyo rostro parecía marcado por el cansancio de la locura humana. Era preciso, metódico, y sus ojos escudriñaban el estudio con una calma casi sobrenatural. «Señor Holloway», comenzó con voz grave, «no hay señales de haber forzado la caja fuerte. No hay ninguna falla evidente en el sistema de seguridad. ¿Mantiene la casa cerrada?» «Siempre», confirmé, mientras mi mirada recorría mi estudio, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera desmentir mis crecientes sospechas. Miller asintió, tomando notas en un pequeño bloc. «Un trabajo limpio», murmuró, más para sí mismo que para mí. «Sugiere que alguien conocía la combinación, o tenía los medios para extraerla». Me miró con ojos penetrantes. ¿Quién más conocía el código, señor Holloway? Sentí una opresión en el pecho. Esa era la pregunta que más temía. «Solo yo», dije con voz tensa. «Y mi hija, Clara, y su esposo, David». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y condenatorias. Justo cuando Miller estaba a punto de responder,
Clara y David aparecieron en la puerta, atraídos por la presencia del coche patrulla en la entrada. Clara, siempre tan animada, estaba pálida, con los ojos muy abiertos y fingiendo alarma. David, en cambio, se lanzó de inmediato a una negación demasiado rotunda. «¡Papá! ¿Qué pasa?», exclamó Clara, corriendo hacia mí, rodeándome con sus brazos en un abrazo fuerte y teatral. No había ninguna preocupación genuina en sus ojos por «¿qué fue robado?», solo para el drama que se desarrolla. David, sin embargo, ya estaba hablando con el detective Miller, con la voz un poco alta, demasiado ferviente. «¡Esto es una locura! ¿Quién haría esto? Acabamos de volver de la ciudad y vimos el coche patrulla. Papá, ¿estás bien?». No dejaba de mirarme. Luego a Miller, con la mirada fija. «¿Un robo? ¿En casa de papá? Eso es impensable». Sus negaciones parecían las de un actor ensayando una escena. «Tu padre indica que ambos tenían acceso a la combinación de la caja fuerte», afirmó Miller con voz monótona, observando atentamente a David. David hinchó el pecho de inmediato. «Sí, bueno, para emergencias, claro. Papá siempre decía que si le pasaba algo, debíamos saber cómo entrar. Pero nunca lo hemos tocado. Nunca hemos tenido motivos para hacerlo. Esto es... no puedo creerlo». Sus protestas estaban impregnadas de un nerviosismo casi palpable. Clara, todavía aferrada a mí, me dijo suavemente: «Ay, papá», pero permaneció extrañamente callada, sin preguntarme qué faltaba ni cuánto. Simplemente me daba palmaditas en el brazo, un gesto que parecía vacío y preestablecido. Miller terminó sus preguntas preliminares. Recabó la poca información que pude proporcionar sobre los objetos desaparecidos y me entregó su tarjeta. «Estos casos son difíciles, señor Holloway», admitió, con la mirada fija en Clara y David un instante más de lo estrictamente profesional. «No hay indicios de entrada forzada, lo que significa que el agresor probablemente tenía acceso y conocimiento. Haremos lo que podamos». Al irse, el silencio en la casa era ensordecedor, amplificado por el persistente olor a desinfectante de la breve presencia de Miller. Clara y David se retiraron a su ala, susurrando tras puertas cerradas. Ahora se movían de forma diferente, demasiado cautelosos, demasiado silenciosos. Los observé con el corazón adolorido por un dolor que iba más allá de la pérdida económica. Era el dolor de la traición, de la confianza destrozada. Sabía, con una certeza que me heló la sangre, que la investigación policial, basándose en pruebas externas, podría no encontrar nada. Pero también sabía algo más. Los números no mienten, la gente sí. Decidí, en ese momento, que llevaría a cabo mi propia investigación. No sería con procedimientos policiales ni forenses, sino con la observación, la lógica y la intuición de un padre que de repente ve a su propia hija desde una perspectiva diferente, mucho más oscura. Empecé a seguir sus actividades recientes, notando sutiles cambios en sus rutinas, sus gastos, incluso en su comportamiento. Estaban demasiado tranquilos, demasiado serenos para ser personas cuyo anciano padre acababa de ser despojado de los ahorros de toda su vida y sus irreemplazables reliquias familiares. Les di 3 días. 3 días para descuidar, para mostrar su delator, para revelar las grietas en su fachada cuidadosamente construida. Y esperé, observando, escuchando, mientras mi determinación se endurecía con cada hora que pasaba. 3 días se convirtieron en una vigilia silenciosa y vigilante. Los movimientos silenciosos de Clara y David, desde el ala de invitados hasta la casa principal, parecían una pantomima cuidadosamente coreografiada. Se movían con una serenidad casi antinatural, sus voces eran bajas y sus expresiones neutrales. Evitaban el contacto visual, sobre todo conmigo, y el aire a su alrededor vibraba con una tensión tácita, como una cuerda tensa a punto de romperse. Yo, a mi vez, perfeccioné mis habilidades de observación, transformándome de un padre afligido en un investigador modesto. Esa noche preparé la cena, un sencillo guisado de pollo, uno de los favoritos de Clara. Los invité a cenar conmigo en el comedor principal, con la esperanza de que el ambiente informal les abriera la boca, o al menos les revelara algo. Pero Clara llegó tarde. Entró unos 20 minutos después de que la comida estuviera lista, ofreciéndose una vaga disculpa por haber perdido la noción del tiempo. «David», me informó,
no nos acompañaría. Trabajo, murmuró, con la mirada ya fija en su teléfono. Algo urgente con un cliente. Algo urgente con un cliente, pensé. 3 días después de que desaparecieran $180.000 de mi caja fuerte. La excusa me pareció tan débil como un pañuelo de papel. Clara tomó asiento, picoteando distraídamente su comida, apenas tocando la generosa porción que le había servido. Su atención se dividía entre el pollo perfectamente dorado y la pantalla brillante en su mano. Sus pulgares se movían sin cesar, una maraña de mensajes y desplazamientos. La observé, mi radar interno buscando cualquier atisbo de culpa o angustia. No había ninguno, solo una preocupación casi mareante. Entonces, levantó la vista, con el rostro radiante y una sonrisa que se dibujaba en sus labios, algo incongruente con el ambiente apagado. «Papá, tengo una noticia increíble», exclamó, con la voz repentinamente animada. «David y yo vamos a comprar una casa preciosa en el norte de Scottsdale. El contrato de compraventa se firmó hoy». Mi tenedor repiqueteó contra el plato. Logré fingir una leve sorpresa, aunque por dentro me invadió una fría oleada de confirmación. «¿De verdad, Clara?», dije, intentando infundir en mi voz un entusiasmo paternal en lugar del escepticismo calculado que bullía en mi interior. «Es maravilloso. Una casa, dices. Es un gran paso». Pensé que el negocio de David aún estaba encontrando su equilibrio. Mantuve un tono ligero, casi burlón, pero la pregunta flotaba en el aire, cargada con años de dificultades económicas. El negocio de David había sido más un sumidero de capital que una fuente de ingresos. Clara hizo un gesto de desdén con la mano, con una sonrisa inquebrantable. «Ay, todo está cambiando. David ha sido muy inteligente con sus ahorros y últimamente ha tenido unas bonificaciones buenísimas. Por fin, todo está encajando». Se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes. «Es un apartamento de 3 habitaciones con piscina y una vista fantástica de las montañas. He estado todo el día investigando tipos de interés hipotecarios y barrios». «Bueno, esa sí que es una nueva pasión para ti, querida», comenté, con una ironía mordaz en mis palabras. Clara nunca había mostrado el más mínimo interés en las finanzas del hogar, prefiriendo dejar que David se encargara de todo, lo que solía significar que yo pagara la cuenta. Ahora, de repente, era una gurú de las finanzas. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, formando una imagen que deseaba con todas mis fuerzas que no fuera cierta. Simplemente asentí, felicitándola, haciendo el papel de padre comprensivo, aunque un poco desconcertado. Cada fibra de mi ser gritaba ante su descarada hipocresía, pero mantuve mi rostro como una máscara de cordialidad. A la mañana siguiente, el aire seco de Phoenix ya empezaba a calentarse cuando el señor Jenkins, mi vecino de toda la vida, pasó junto a mi buzón mientras yo recogía el periódico. Se detuvo, con su habitual sonrisa amable. «Buenos días, Arthur. Oye, ayer vi a tu yerno, en el concesionario Audi en Camelback. Esos Audis son coches preciosos». Me recorrió una sacudida, aguda e innegable. ¿Un Audi? ¿David? David, que conducía un sedán de 10 años lleno de abolladuras, ahora en un concesionario Audi. Le di las gracias al señor Jenkins, fingiendo interés casual, y volví adentro, con la mente acelerada. Una casa, ahora un Audi. La velocidad de su nueva prosperidad era simplemente demasiado conveniente, demasiado repentina. Esperé a que Clara y David se fueran a sus respectivas actividades, Clara a clase de yoga, David a su oficina, y luego conduje hasta el concesionario Audi. Entré con aire despreocupado, explicándole al primer vendedor que se me acercó que buscaba un regalo para mi hija, Clara. «Me dijo que David estuvo aquí hace poco», añadí, bajando la voz con aire conspirador. Pensaba darle una sorpresa. ¿En qué modelo se interesó? El vendedor, un joven llamado Mark con una sonrisa entusiasta, se iluminó. «Ah, Sir Holloway. David. Sí, estuvo ayer. Un caballero impresionante. No solo mostró interés, compró uno. Un hermoso Audi Q7 plateado. Dijo que era hora de renovar el coche para su familia». Mark sonrió radiante, visiblemente orgulloso de la venta, y causó una gran impresión con el enganche. «Una buena suma de dinero, señor Holloway. $25.000 ahí mismo. No es común ver eso hoy en día».
El mundo pareció inclinarse sobre su eje. $25.000. Efectivo. Mi mente, habitualmente tan precisa, empezó a calcular frenéticamente. 3 días. 3 días desde que $180.000 en efectivo desaparecieron de mi caja fuerte. $25.000. Era una fracción, sí, pero una fracción muy sustancial, usada para una compra de lujo completamente atípica para su situación financiera anterior. El momento era demasiado perfecto, demasiado condenatorio. Las piezas no simplemente encajaron con un clic audible. Le di las gracias a Mark, fingiendo alegría, y le prometí volver después de hablarlo con Clara. Mi camino a casa fue un torbellino de furia justificada y profunda tristeza. Al entrar en la entrada, el reluciente Audi Q7 plateado estaba allí, un monumento descarado a su traición. Parecía totalmente fuera de lugar junto a mi modesto sedán. Entré en mi estudio con las manos ligeramente temblorosas y abrí mi portátil. Lo documenté todo. La fecha del robo, la fecha del anuncio de Clara, los detalles de la compra del Audi de David y el pago inicial en efectivo, anotando la suma exacta y el plazo. Ya no era solo una sospecha, era una prueba. Mi corazón se endureció. No solo me habían robado, no me veían como un padre, sino como un activo al que explotar, un pozo del que sacar dinero hasta que se agotara. Habían sellado su propio destino, y yo me aseguraría de que entendieran el precio. El reluciente Audi Q7 plateado estaba en la entrada de mi casa, un recordatorio constante y arrogante de su descarado acto. El impulso de confrontarlos, de desatar el torrente de ira y traición que me azotaba, era casi insoportable. Pero lo reprimí. Una confrontación directa solo lograría 2 cosas: negarme justicia y darles una advertencia. No, decidí. Los dejaría sentir seguros, los dejaría construir sus frágiles y mal habidos sueños, los dejaría creer que habían sido más listos que el viejo. Su complacencia sería mi mayor activo. En cambio, me concentré en la estrategia. Lo recopilé todo. Mi meticulosa cronología del robo, el repentino aumento de sus gastos, el Audi Q7 con su entrada en efectivo, el repentino entusiasmo de Clara por los bienes raíces. Era una carpeta gruesa, con referencias cruzadas y fechada, testimonio de mis años como analista, donde la precisión era primordial. Con esta carpeta en la mano, me dirigí a la oficina de Gerald Finch, un hombre conocido por su aguda mente legal y sus métodos discretos. Era amigo personal de un conocido del mundo de los negocios, quien me lo recomendó por su inquebrantable integridad. Gerald, un hombre de mirada perspicaz y barba canosa, me escuchó pacientemente, con expresión indescifrable, mientras le exponía mi caso. Hojeaba las páginas, deteniéndose de vez en cuando para tocar con el dedo alguna entrada en particular. Cuando terminé, el silencio en su despacho era profundo. «Arthur», comenzó Gerald en voz baja, «esta es una recopilación de pruebas circunstanciales notablemente exhaustiva. Tus observaciones son agudas. Sin embargo, tal como están las cosas, no hay pruebas criminales. No hay huellas dactilares en la caja fuerte, ni confesión, ni testigos directos. Un fiscal tendría dificultades». «Lo entiendo, Gerald», respondí con voz serena, desmintiendo la tormenta que sentía en mi interior. «No busco que me procesen. Todavía no, al menos. Lo que necesito es información financiera completa. Necesito saber el alcance de su engaño. Necesito hechos contundentes que respalden mis sospechas, de esos que se sostienen en un tribunal, aunque no sean de carácter penal». Gerald asintió lentamente, con un leve destello de comprensión en la mirada. «Entonces, ¿quieres presentar un caso civil? O al menos tener la influencia para considerarlo?» «Exactamente», afirmé. «Quiero seguir el dinero legalmente. Registros públicos, solicitudes de hipoteca, transferencias de propiedad, cualquier cosa que muestre sus movimientos financieros de la última semana o 2. Lo consideró, dándose golpecitos con el bolígrafo en la barbilla. «Eso es sin duda posible. Podemos investigar los registros financieros públicos, las declaraciones de impuestos si corresponde, las escrituras de propiedad. Esto implicará un poco de trabajo de investigación, Arthur. Mi honorario por tal tarea sería de $3.500. «Es aceptable», dije sin dudarlo, sacando mi chequera. «También necesito entender algo específico. David, como gerente de TI, gana, generosamente,
$65.000 al año. ¿Cómo es posible que un gerente de TI que gana ese salario de repente consiga $70.000 en efectivo para la entrada de una casa y un coche de lujo, todo en una semana? Gerald arqueó ligeramente las cejas. ¿70.000, dices? Es una suma considerable para ese nivel de ingresos, sobre todo en efectivo. Sin duda, es una señal de alerta desde el punto de vista de la auditoría. Aceptó el cheque con una expresión de firmeza en su rostro. Pondré a mi equipo a trabajar en ello de inmediato. Tendré noticias en unos días. Durante los 4 días siguientes, me convertí en actor en mi propia casa. Adopté la personalidad del padre derrotado, un hombre que había aceptado su pérdida, que había sido agraviado, pero estaba demasiado cansado para luchar. Cancelé mi partida de póker habitual, alegando una repentina falta de interés. Me moví más despacio, hablé más bajo, y me aseguré de que mi rostro reflejara una sutil expresión de tristeza. Fue una actuación diseñada para tranquilizar a Clara y David, para adormecerlos con una falsa sensación de seguridad. Funcionó. Clara, al notar mi actitud contenida, se me acercó una noche. «Papá, oí que le dijiste al detective Miller que ibas a cerrar el informe policial», dijo, un poco demasiado rápido, un poco demasiado alegre. «Probablemente sea lo mejor, ¿no? Estas cosas son muy estresantes y, sinceramente, la policía rara vez encuentra algo». El alivio en su voz era palpable, un anhelo apenas disimulado de ocultar todo lo desagradable. David, siempre maestro de los clichés, intervino. «Sí, papá, es hora de avanzar. No tiene sentido darle vueltas a las cosas. Lo hecho está». Me dio una palmadita en el hombro, un gesto que parecía menos un consuelo y más una palmadita en la cabeza a un niño. Esbocé una leve sonrisa. «Sí, bueno, a veces hay que aceptar lo que la vida te depara. No tiene sentido darle vueltas». Observé sus rostros, viendo cómo la tensión se disipaba de sus hombros, reemplazada por una indiferencia despreocupada. Clara, ahora más envalentonada, incluso buscó mi opinión profesional sobre el valor de las propiedades en North Scottsdale, completamente ajena a la ironía de su petición. «Siempre has sido muy bueno con las inversiones, papá», me dijo con entusiasmo, mostrándome listados en su teléfono. «¿Crees que esta zona tiene buen potencial de revalorización?». Le ofrecí consejos generales y sin gracia, con la mente como una trampa de acero, almacenando cada palabra, cada gesto. Con el paso de los días, bajaron la guardia casi por completo. Los susurros fueron reemplazados por conversaciones seguras, incluso risas. Los oí planear la mudanza, hablando de colores de pintura y muebles. Se regodeaban en la alegría de su éxito inminente, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Al 5.º día, Gerald Finch llamó. «Arthur, tengo algo para ti». Regresé a su oficina con el corazón latiéndome con una silenciosa anticipación. Gerald colocó una nueva carpeta en su escritorio, esta vez más delgada, pero mucho más incriminatoria. «Aquí están los documentos de la propiedad que mencionó Clara», dijo, acercándome la carpeta. «Una dirección en el norte de Scottsdale, como predijiste». Lo abrí. Dentro había copias de su solicitud de hipoteca. La propiedad estaba listada en $430.000. Habían solicitado una hipoteca de $325.000. El pago inicial indicado, $45.000 en efectivo. «Y aquí está la parte crucial», continuó Gerald, tocando un documento. «Mi equipo comparó sus registros bancarios públicos. No hay depósitos grandes correspondientes que puedan justificar este pago inicial de $45.000 en efectivo en sus cuentas, ni en el periodo previo a la solicitud, ni mucho antes. Simplemente apareció de la nada». Cerré la carpeta. El clic resonó en la habitación silenciosa. $45.000 por la casa, más $25.000 por el Audi. $70.000. Efectivo. Mi dinero robado. Los números no solo cuadraban, gritaban. El silencio en la oficina de Gerald Finch, tras revelar el inexplicable pago inicial de $45.000 en efectivo de David, fue denso, roto solo por el crujido de papeles mientras revisaba la solicitud de hipoteca. $70.000 en efectivo, gastados una semana después de que vaciaran mi caja fuerte. Era una suma exorbitante para cualquiera, y más aún para un gerente de TI que ganaba unos modestos $65.000 al año. «Gerald, con todo respeto»,
¿De dónde saca de repente $70.000 en efectivo un gerente de TI que gana 65.000 al año, sobre todo cuando lleva años luchando? Pregunté con la voz tensa por la rabia contenida. Gerald se recostó en su silla, y su expresión confirmó mis sospechas. No lo hace, Arthur. No legítimamente. No en ese plazo. Y mucho menos sin un rastro de grandes depósitos bancarios, cuya ausencia hemos confirmado. Esto es profundamente sospechoso desde un punto de vista financiero. Entiendo que aún no es suficiente para un proceso penal, reconocí, sabiendo que las pruebas circunstanciales, por muy contundentes que fueran, no eran la prueba irrefutable para la policía. Pero no necesito una acusación penal ahora mismo. Necesito herramientas. Herramientas para hacerles la vida difícil. Herramientas para llamar su atención, para que comprendan la gravedad de lo que han hecho. Gerald asintió lentamente. Creo que conozco a la persona ideal para ti. Se llama Eleanor Vance. Es contadora forense, exauditora del IRS. Tiene buen olfato para este tipo de discrepancias y sabe exactamente qué buscar cuando alguien intenta ocultar dinero o justificar una riqueza repentina. Al día siguiente me encontré en la discreta oficina de Eleanor Vance. Era una mujer de inteligencia aguda, a quien la vista no le pasaba nada por alto. Le presenté los hallazgos de Gerald, mi propia cronología meticulosamente documentada y los detalles del dinero y las joyas robadas. Mientras hablaba, ella esbozaba una cronología en una pizarra, conectando los puntos de mi historia con una velocidad casi asombrosa. Entonces, 10 días después de que vaciaran su caja fuerte, David hace un pago inicial de $25.000 en efectivo por un Audi Q7 y de $45.000 por una casa en North Scottsdale, resumió Eleanor, golpeando con su marcador las cifras de la pizarra. Son $70.000 en pagos en efectivo, sin ingresos legítimos ni retiros bancarios correspondientes. Me miró con expresión sombría. Señor Holloway, esto no es solo sospechoso. Son lo que llamamos transacciones estructuradas. Están diseñadas para evadir los requisitos de declaración de efectivo. Explicó que cualquier transacción en efectivo superior a $10.000 debe ser reportada al IRS por la institución involucrada. Al dividir el efectivo en pagos más pequeños, $25.000 por el auto, $45.000 por la casa, intentaban evitar estos detonantes, creyéndose astutos. Pero el patrón es claro, continuó. El gran volumen de efectivo sin explicación, utilizado para compras repentinas de alto valor, todo inmediatamente después de que una cantidad significativa de efectivo desapareciera de una caja fuerte, solo ellos tuvo acceso a, clama por una investigación del IRS. Las matemáticas no mienten, afirmó Eleanor con firme convicción. No tenía una fuente legítima para estos $70.000 en efectivo. El momento es demasiado perfecto para ser una coincidencia. No se trata solo de tu dinero. Se trata de una posible evasión fiscal, lavado de dinero y probablemente hurto mayor. El IRS no ve con buenos ojos este tipo de actividad. Sentí una oleada de satisfacción sombría. Era el momento. Era la ventaja que necesitaba. Eleanor, dije, necesito un informe completo. Algo que lo resuelva, legal y financieramente. Algo irrefutable. Puedo hacerlo por usted, señor Holloway, respondió con mirada firme. Un análisis forense completo que correlacione todos estos puntos. Costará $1.200. No lo dudé. Extendí otro cheque. El costo fue insignificante comparado con el capital en juego. Al volver a casa, extendí sobre mi mesa de estudio la investigación inmobiliaria de Gerald Finch y los hallazgos iniciales de Eleanor Vance. La historia se desplegaba ante mí, en blanco y negro. Mis $180.000 robados. Los $25.000 de David en efectivo por el Audi. Sus $45.000 en efectivo para la entrada de la casa. Eso sumaba $70.000. Pero, ¿dónde estaban los $110.000 restantes? Me asaltó una fría sensación. No lo habían gastado todo. Habían usado con cuidado una parte, suficiente para establecer su nuevo y lujoso estilo de vida, pero habían guardado una suma considerable, quizá para gastos futuros, quizá para un fondo de emergencia, o quizá simplemente porque no sabían cómo gastar una cantidad tan grande sin llamar la atención. Esto significaba que la mayor parte de mi dinero seguía ahí fuera, en su poder, esperando a ser encontrado.
y las joyas de Eleanor. Metódicamente, comencé a organizar todas las pruebas. Creé una carpeta digital segura en mi computadora, protegida con múltiples capas de cifrado. Hice copias físicas. Guardé una en mi caja de seguridad personal en el banco, otra con Gerald Finch y una tercera en un compartimento oculto en mi estudio. No solo estaba construyendo un caso, estaba construyendo una fortaleza inexpugnable de hechos. La ira seguía ahí, una brasa latente, pero ahora la atempera una determinación gélida. Cerré mi portátil. La pantalla reflejaba mi rostro decidido. El juego acababa de empezar e iba a ser largo. No tenían ni idea de con quién se enfrentaban. Si esta historia te atrapa tanto como espero, no te pierdas ni un detalle de lo que sucede a continuación. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que disfrute de un buen drama y suscríbete para seguir este viaje hasta el final. Los días transcurrían lentamente, cada uno como un giro lento y angustioso mientras observaba a Clara y David empacar. Su actividad era un torbellino de cajas y charlas animadas, un marcado contraste con la tranquila determinación que se había apoderado de mí. Los observaba desde la periferia, notando la creciente pila de cajas de diseño, los nuevos aparatos, el aire general de repentina opulencia que ahora impregnaba su ala de invitados. Sutilmente, recogí una etiqueta de envío desechada de una caja grande fuera de su puerta, anotando su nueva dirección. 88847, Pinnacle Peak Road. Otra pieza del rompecabezas encajó, confirmando claramente las conclusiones de Gerald Finch. Al acercarse la fecha de su partida, decidí organizar una cena de despedida. Fue una decisión calculada, una oportunidad para una última observación, un último empujón para que revelaran sus intenciones. Me esforcé de verdad en la comida, preparando un cordero asado con todas las guarniciones, sabiendo perfectamente que probablemente se mostrarían indiferentes, ya con la mente puesta en su nuevo y mal habido palacio. Clara llegó primero, con una botella de vino barato en la mano. «Solo algo para brindar por nuestros nuevos comienzos, papá», dijo con voz alegre, aunque sus ojos ya recorrían el comedor, quizá evaluando mi reacción ante su inminente partida. «¿Lo estás llevando bien con nuestra partida? Has estado muy callado últimamente». Su tono estaba teñido de una extraña mezcla de preocupación superficial y alivio apenas disimulado. David, como era de esperar, llegó tarde. Entró tambaleándose, ya ruborizado, y con la mirada un poco vidriosa, evidentemente habiendo empezado a beber para celebrar incluso antes de entrar en mi casa. Apenas me saludó antes de dirigirse directamente a la botella de vino que Clara había traído y servirse una copa generosa. Durante toda la cena, Clara monopolizó la conversación, parloteando sin parar sobre su nueva casa, la espaciosa cocina, las vistas a la montaña, la piscina de ensueño. Recitaba detalles sobre las tasas hipotecarias y los impuestos sobre la propiedad, un eco discordante de su recién descubierta perspicacia financiera. David, mientras tanto, comía con avidez, raspando el plato con el tenedor y acompañando cada bocado con tragos de vino. Consumía rápidamente, casi desesperadamente, como si intentara acallar cualquier resto de conciencia. La conversación fluyó, o mejor dicho, el monólogo de Clara continuó, interrumpido por mis amables interjecciones y los murmullos cada vez más arrastrados de David. Luego, tras su cuarta copa de vino, el filtro de David se disolvió por completo. Dejó la copa de golpe, un poco más fuerte de lo necesario, y esbozó una amplia y desconcertante sonrisa. «¿Sabes, Arthur?», dijo arrastrando las palabras, señalándome con un dedo tembloroso. «¿Quién guarda dinero en efectivo en una caja fuerte hoy en día? En serio, en estos tiempos, es buscarse problemas». Un gélido trozo de hielo me atravesó el corazón. Mi fachada agradable se mantuvo firme, pero por dentro me preparé. Navegaba peligrosamente cerca del viento. Continuó, ajeno a la creciente inquietud de Clara. «¿Y todos esos, cómo los llamaste? ¿Tesoros? ¿En una caja fuerte? ¿En el estudio? Ese es el primer lugar donde cualquiera buscaría. Deberías haber escondido mejor tus tesoros, Ray. En serio». Soltó una risita, un sonido húmedo y desagradable, y luego se corrigió torpemente. «O sea, Arthur, lo siento, papá. Viejas costumbres». Se me cortó la respiración. Ray, el apellido de soltera de Eleanor.
Solo unas pocas personas sabían que guardaba una pequeña colección de bisutería antigua de su madre, piezas heredadas de su abuela, a las que ella llamaba cariñosamente sus tesoros. El desliz de David no fue un simple comentario casual, fue una confesión directa e irrefutable. Él sabía qué había en esa caja fuerte. Él lo sabía porque tomó él. Clara, pálida de alarma, asestó una rápida y brutal patada a David en la espinilla por debajo de la mesa. Él gritó, con un breve destello de sobriedad en sus ojos, pero el vino ya había hecho su efecto. Se limitó a frotarse la pierna, con aspecto confundido. «David, basta», susurró Clara con voz cortante. Empujó la silla hacia atrás. «Papá, lo siento mucho. Ha bebido demasiado. Deberíamos irnos». Prácticamente lo sacó de la mesa a rastras, con un torrente de disculpas apresuradas saliendo de sus labios. Solo está emocionado por la mudanza. Por favor, perdónalo. Me levanté con una sonrisa afable. Tonterías, querida. Está bien. Solo es una pequeña celebración. Conduce con cuidado. Los vi alejarse, Clara prácticamente arrastrando a David por la casa, y el sonido de sus frenéticos susurros se desvaneció al llegar a su ala. En el momento en que la puerta de su apartamento se cerró con un clic, la máscara cayó. El comedor se sintió repentinamente frío, el silencio opresivo. Las palabras de David resonaron en mi mente, nítidas, imperdonables. Deberías haber escondido mejor tus tesoros, Ray. No era una especulación, no era una suposición, era conocimiento. No solo había sospechado lo que había en mi caja fuerte, lo sabía porque lo había visto, tocado y finalmente robado. Y Clara, con sus desesperados intentos de silenciarlo, era cómplice. Retiré la mesa con movimientos precisos y deliberados. El dolor seguía ahí, pero ahora era un latido sordo bajo una oleada creciente de furia justificada. Me quité los guantes. A la mañana siguiente, antes de que el sol hubiera disipado por completo las sombras de la noche, llamé a Gerald Finch. Mi voz sonaba tranquila, sin emoción alguna, un marcado contraste con las revelaciones de la noche anterior. «Gerald», comencé, «necesito que me envíes todos los detalles de la propiedad en 8847 Pinnacle Peak Road, North Scottsdale. Todos los detalles que tengas. Inmediatamente». Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Entonces, la voz de Gerald, sin sorpresa alguna, llegó. «Presentía que llamarías, Arthur. Ya está en camino. Los detalles de la propiedad de Pinnacle Peak Road, 8847, llegaron a mi bandeja de entrada casi inmediatamente después de llamar a Gerald Finch. Abrí los archivos adjuntos, repasando con la vista los documentos oficiales. Cada palabra era un duro golpe a mi esperanza de que fueran inocentes. El precio de compra, los detalles de la hipoteca y, por último, el nombre en el título. Solo un nombre. David. Volví a llamar a Gerald. «Gerald, solo veo el nombre de David en el título de propiedad de Pinnacle Peak. Clara no aparece. ¿Por qué?» «Buena observación, Arthur», respondió Gerald con voz tranquila. «No es raro. Supongo que es el historial crediticio de Clara. Años de gastos excesivos y algunas malas decisiones pueden dejar una huella considerable. Los prestamistas prefieren no incluir a alguien con mal historial crediticio en una solicitud de hipoteca, ya que complica el proceso o incluso podría resultar en una tasa de interés más alta. David probablemente la mantuvo fuera del título de propiedad para agilizar el proceso y conseguir una mejor tasa de interés. Se desplegó una nueva capa de engaño. No solo me habían robado, sino que David también se había asegurado la propiedad legal exclusiva de sus ganancias ilícitas, marginando sutilmente a Clara en el proceso. Esto reafirmó mi determinación. «Dime, Gerald», continué. «He estado leyendo sobre el sistema de gravámenes fiscales de Arizona. ¿Cómo funciona específicamente?» Gerald hizo una pausa, percibiendo el cambio en mi pregunta. «Ah, el encantador mundo de los gravámenes fiscales. En Arizona, si el propietario de una propiedad no paga sus impuestos anuales, el condado puede gravarla. Y si esos impuestos permanecen impagos durante un período determinado, el condado vende esos gravámenes a inversores privados. El acreedor prendario cobra entonces la deuda original más una tasa de interés anual bastante atractiva, que puede llegar hasta el 16% en Arizona. ¿Y qué pasa si el dueño sigue sin pagar?», pregunté con una mirada depredadora en mi mente. «Bueno,
Si los impuestos, más los intereses devengados y las comisiones asociadas, permanecen impagos durante un plazo legal, normalmente 3 años desde la fecha de venta del gravamen, el acreedor prendario puede iniciar un proceso de ejecución hipotecaria. En efecto, se podría forzar la venta de la propiedad para saldar el gravamen, explicó Gerald con tono mesurado. Es una herramienta poderosa, Arthur, si se usa correctamente. Con el tiempo, puede forzar la venta de activos, incluida la casa. Mi mente empezó a dar vueltas, atando cabos. ¿David ya pagó los impuestos de su propiedad anterior o de esta nueva? Gerald rió entre dientes, un sonido seco. Qué curioso que preguntes. Hice una comprobación rápida. David tiene un saldo pendiente en su propiedad anterior de los años fiscales 2022 y 2023. Un total de $8,247, más multas e intereses. Todavía no hay nada en la nueva propiedad. Es demasiado nueva, pero es un patrón, ¿no? $8,247. Una suma diminuta, casi insignificante comparada con los $180,000 que había robado. Pero era un gancho clavado en la mandíbula de David. ¿Puedo comprar ese gravamen, Gerald? Pregunté con voz tranquila, casi serena. Claro que sí, Arthur. O mejor dicho, una persona jurídica podría. Sería una posición sólida. Te da derecho a reclamar la propiedad y a forzar su venta si no se pagan esos impuestos. Excelente, dije, con una sonrisa sombría en los labios. Este es un juego largo, Gerald. Tengo tiempo y paciencia, mucho de ambos. No buscaba una victoria rápida. Buscaba un desmantelamiento completo y sistemático de sus vidas. También necesito que me constituyas una sociedad fantasma, le pedí. Algo discreto, algo que pueda retener este gravamen sin ninguna conexión conmigo. Llamémosla Desert Peak Holdings LLC. Gerald no hizo preguntas. Simplemente accedió. Comprendió la profundidad de mi determinación. Una semana después, con mi pijama vieja, me quedé junto a la ventana, tomando mi café de la mañana, y vi a David y Clara mudarse de mi ala de invitados. Su nuevo Audi Q7 estaba repleto, con un remolque de mudanza enganchado detrás. Se veían emocionados, rebosantes de emoción por su nuevo comienzo. Ni siquiera miraron hacia mi casa principal. Su indiferencia era palpable. Se habían ido, y por un instante, una inesperada oleada de tristeza me invadió, un breve lamento por la hija que creía conocer. Pero se desvaneció rápidamente, reemplazada por una férrea determinación. Con ellos lejos de mí, me sumergí en el laberinto del Código Tributario de Arizona, investigando cada matiz de la ley de gravámenes fiscales, los procedimientos de ejecución hipotecaria y los plazos de amortización. Creé una operación cronología en mi computadora, una estrategia de venganza de varias fases que detallaba cada paso, cada maniobra legal, cada plazo de espera. Fue una obra maestra de planificación estratégica, diseñada para causar el máximo impacto con la mínima confrontación directa. Unos días después, conduje hasta su nueva dirección, 47 Pinnacle Peak Road. Aparqué a unas manzanas de distancia, observando la casa desde una distancia prudencial. Era una casa impresionante, sin duda. Un césped impecable, una piscina resplandeciente visible por encima de la valla y muebles de patio nuevos y caros ya instalados. Incluso había una fiesta de inauguración en pleno apogeo, con risas y música que se extendían hasta la tarde del desierto. Los observé. Clara radiante, David radiante, rodeados de amigos, sus vidas aparentemente perfectas. Pero mientras estaba allí sentado, como un observador silencioso, lo supe. Cada fiesta que daban, cada compra cara que hacían, cada momento de alegría que experimentaban, era tiempo prestado. La observación de su fiesta de inauguración, con las risas alegres que se extendían por la noche, fue el tranquilo preludio de mi siguiente paso. El tiempo de observar había terminado. Había llegado el momento de actuar. Con el análisis forense de Eleanor Vance y la documentación exhaustiva, decidí dar el primer golpe de mi estrategia a largo plazo, el martillo del IRS. Desde el anonimato de un cibercafé, completé cuidadosa y meticulosamente el formulario 309-49A del IRS. Remisión de información. Detallé la repentina e inexplicable riqueza de David, destacando específicamente los $70,000 en transacciones en efectivo
para el Audi Q7 y el enganche de la propiedad en North Scottsdale. Cité las fechas, las cantidades y el modesto salario de David como gerente de TI. Me centré en la naturaleza sospechosa de los pagos estructurados y la total ausencia de una fuente legítima para sumas tan elevadas. Cerré el sobre, le puse la dirección y lo dejé en un buzón, un acto discreto que me pareció mucho más impactante que cualquier confrontación a gritos. 3 semanas después, sonó el teléfono. Era Gerald Finch. «Arthur, qué novedad tan interesante. Ayer recibí una llamada de un colega, Thomas Hayes, abogado fiscal. Mencionó a un nuevo cliente, David Holloway, que me pedía recomendaciones para un buen abogado fiscal». Una fría sonrisa se dibujó en mis labios. El soplo anónimo había llegado. Dijo por qué David buscaba un abogado fiscal. Pregunté, fingiendo interés casual. «Fue discreto, por supuesto», respondió Gerald. Pero la insinuación era clara. David está teniendo problemas con el IRS por ingresos y transacciones de efectivo inexplicables. Hayes dijo que David preguntaba específicamente sobre movimientos de efectivo inusuales a principios de este año. La satisfacción fue inmensa, un triunfo silencioso que me recorrió el cuerpo. La red se estrechaba. Esa misma tarde, decidí llamar a David por iniciativa propia, manteniendo mi fachada de padre preocupado y mayor. «David, Gerald me dijo que oyó que buscabas un abogado fiscal», dije, con un tono de voz fingido y preocupado. «¿Todo bien con tu nueva casa? Los impuestos pueden ser un verdadero dolor de cabeza». La voz de David, normalmente tan estridente, sonaba débil y tensa, con un matiz defensivo. «Sí, papá, solo unas tonterías de Hacienda. Están haciendo un montón de preguntas sobre dinero. Es ridículo. Yo me encargo». Cambió de tema rápidamente, visiblemente incómodo, pero su compostura se quebró de forma innegable. Esa noche fue Clara quien llamó. Su voz, normalmente tan vivaz, sonaba tensa. «Papá», empezó con tono acusador, ¿Has hablado con alguien oficial sobre las finanzas de David? ¿Otra vez con la policía o algo así?» Fingí confusión. «¿Oficial? No, querida. ¿Por qué lo haría? Te dije que lo dejé todo atrás. ¿Por qué lo preguntas?» Clara suspiró, un sonido frustrado y amargo. «Porque David acaba de recibir una carta de Hacienda. Una notificación formal de auditoría. Están investigando sus impuestos por transacciones de efectivo inexplicables a principios de este año. Está furioso. Dice que es una cacería de brujas». Hizo una pausa y luego continuó. «Tuvo que contratar a un abogado, Thomas Hayes, para que se encargara del asunto. Le costó $5.000 solo por el anticipo». «¿$5.000?» exclamé, poniendo mi voz más compasiva. «Es mucho dinero, querida. ¿Hablan en serio?» «Van en serio, papá. David está paranoico. Dice que alguien debió denunciarlo. Está convencido. Está muy estresado». Mantuve mi fachada de simpatía, ofreciendo clichés sobre la imprevisibilidad de las auditorías del IRS. «A veces estas cosas son simplemente aleatorias, Clara. Ya sabes lo grandes que son las agencias gubernamentales. Quizás simplemente sacaron su nombre al azar. Seguro que todo se olvidará». Mis palabras buscaban tranquilizar, engañar, confirmar su propia paranoia de que alguna fuerza externa desconocida estaba en juego. Unos días después, Gerald Finch confirmó el pago del anticipo a Thomas Hayes. «Arthur, hablé con Hayes. Es una auditoría completa del IRS. Calcula que David se enfrenta a un mínimo de $10 a $15.000 en impuestos atrasados, multas e intereses, simplemente por no poder explicar el origen del dinero, más los honorarios de los abogados. Así que, siendo conservadores, eso representa un golpe financiero de $25.000. Otra oleada de sombría satisfacción me invadió. $25.000. Mi dinero robado, ahora gastado en defenderse del mismo sistema diseñado para atrapar sus ganancias ilícitas. Decidí evitar deliberadamente el contacto durante las siguientes 2 semanas. Los dejé enloquecer. La presión de Hacienda aumentó. Su mundo cuidadosamente construido se desmoronó. Ignoré las ocasionales llamadas perdidas de Clara, haciéndoles creer que yo seguía siendo el anciano afligido y derrotado. Cuando Clara finalmente volvió a llamar, su voz era aún más quebradiza, impregnada de una amargura cruda. «Papá», empezó sin preámbulos, «esto de Hacienda es una pesadilla.
David y su abogado creen que podríamos deber unos $20.000, quizá más. Y no tenemos ni idea de dónde vamos a sacarlos. Peleamos constantemente. Me culpa por no estar en el título de propiedad. Dice que eso lo hace parecer más sospechoso. Es horrible. Escuché con el rostro preocupado y el corazón hecho una piedra. Lo siento mucho, querida, murmuré, sintiendo las palabras como ceniza en mi boca. Espero que puedan resolverlo. Más tarde esa noche, actualicé mi documento de cronología de la operación. En fase 2 completada, anoté meticulosamente la factura del IRS, los honorarios de los abogados y el matrimonio fracturado. El martillo del IRS había hecho su trabajo, y esto era solo el principio. La llamada de Gerald Finch resonó con la noticia que ya había anticipado. Arthur, acabo de recibir una actualización de Thomas Hayes, el abogado fiscal de David. El IRS ha rechazado formalmente la explicación de David sobre los $70.000 en efectivo. Han impuesto una multa de $15.000, además de los $18.500 iniciales en impuestos atrasados e intereses que ya habían calculado. Apreté el auricular con fuerza. Entonces ahora le debe al IRS $33.500, sin incluir los honorarios de su abogado. Exactamente, confirmó Gerald. Y Hayes está luchando por encontrar una vía legal para combatirlo. David está en apuros. No tiene una forma legítima de justificar ese dinero. Es un golpe duro. El martillo de Hacienda había vuelto a golpear con fuerza. Este era el momento. Gerald, ordené con voz desprovista de toda calidez, envía esa carta de requerimiento del gravamen fiscal inmediatamente, por correo certificado. La quiero en su puerta mañana. El gravamen, que había acumulado intereses adicionales, ascendía ahora a $10.500. Era una suma irrisoria comparada con la deuda de Hacienda, pero era el gancho final e ineludible. Menos de una hora después, sonó mi teléfono. Era Clara. Su voz era fina, aguda, con un toque de miedo y una disculpa frenética. Papá, ay papá, lo siento mucho. Sé que esto va a sonar horrible, pero... David te pidió prestado algo, sin permiso. La máscara que había llevado durante meses finalmente se hizo añicos. ¿Prestada? Me burlé, con la voz fría como el hielo, un marcado contraste con mi tono afable habitual. Clara, eso se llama robo, y no insultes mi inteligencia fingiendo que no fuiste cómplice. Ambas sabían exactamente lo que hacían, y no pienses ni por un segundo que no lo he sabido en meses. Hubo un silencio atónito en su teléfono, luego una profunda inspiración. ¿Lo sabías? ¿Te refieres a todo este tiempo? ¿Estás detrás de esto? Denunciaste a David a Hacienda, ¿verdad? Su voz se convirtió en un grito de horror. Lo que hizo David fue ilegal, Clara, dije con palabras precisas y una calma escalofriante. Y desde luego no fue ético. Me robaste los ahorros de toda la vida, los tesoros de mi difunta esposa. ¿Qué esperabas? ¿Que me dejara vencer y fingiera que nunca había pasado? Sus lamentos de pánico de «No, papá, por favor», se interrumpieron al terminar la llamada. La máscara se cayó, total e irrevocablemente. Fase 2 completada, murmuré a la habitación vacía, con una profunda sensación de finitud invadiéndome. Siguieron 2 semanas de silencio, un silencio más pesado de lo habitual. Mantuve las distancias deliberadamente, dejándolos lidiar con las consecuencias. Una tarde, pasé en coche por delante de su casa en Pinnacle Peak Road. El césped, antes bien cuidado, ahora estaba descuidado, cubierto de maleza. En el lateral de la casa, cerca de la entrada, había un cartel de «Se vende», no de la casa, sino del reluciente Audi Q7 plateado. Su antiguo brillo parecía apagado, reflejando el ocaso de sus sueños robados. Esa noche, Gerald Finch llamó con tono serio. «Arthur, el abogado de David, Paul Evans, acaba de llamarme. Es un pitbull. Ha estado investigando Desert Peak Holdings, intentando rastrear a los beneficiarios finales. Está muy cerca de descubrir que estás detrás de esto. Déjalo», dije con resignación cansada. Era solo cuestión de tiempo. Momentos después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era David. Su voz era un torrente de furia pura, sin disimulo alguno. «Tú, viejo idiota. Lo sabía. Eres Desert Peak Holdings, ¿verdad? Intentas robarnos la casa, cabrón». «Hola, David.
respondí con voz firme y tranquila, completamente imperturbable ante su arrebato. Pareces molesto. Y no intento robarte la casa. Compré legalmente una deuda pendiente con ella, que no pagaste. Y sí, también denuncié cualquier actividad financiera sospechosa a las autoridades competentes, como haría cualquier ciudadano responsable. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, gritó con la voz entrecortada. Lo estamos perdiendo todo. Hacienda nos va a quitar todo lo que tenemos. Eso parece una consecuencia de tus actos, David. ¿No te parece?, repliqué con voz afilada. Tomaste tus decisiones. Te quedaste con mi dinero, con las joyas irreemplazables de mi esposa. Te creías listo, ¿verdad? Un sollozo ahogado salió de su teléfono, seguido de un susurro de derrota. Tomé el dinero de tu caja fuerte. Lo admito. Por favor, Arthur, ten piedad. Estamos arruinados. Por favor, déjanos ir. ¿Misericordia?, repetí, con la palabra amarga en la lengua. ¿Dónde estaba tu misericordia cuando vaciaste mi caja fuerte? ¿Dónde estaba tu misericordia cuando planeabas gastar el legado de mi esposa en tu lujosa vida? No, David, no habrá misericordia. Afrontarás las consecuencias de tus actos, de cada uno de ellos. ¿Querías un nuevo comienzo? Lo estás consiguiendo, pero no el que imaginabas. Colgué, y el sonido definitivo del clic resonó en el silencio de mi estudio. Había confesado. El largo juego estaba a punto de terminar. La confesión de David, un sollozo entrecortado por teléfono, no me había dado ninguna satisfacción, solo una hueca sensación de confirmación. Tomé el dinero de tu caja fuerte. Lo admito. Por favor, Arthur, ten piedad. La misericordia es un lujo que ambos perdieron al traicionarme, respondí con voz firme. Encontraron $70,000 para robarme. Sin duda pueden encontrar $10,500 para pagar su deuda legal. El tono de David pasó de suplicante a amenazante. ¿Quieres jugar duro, viejo? Bien. Esto es la guerra. No te saldrás con la tuya. Te demandaré por todo lo que tienes. Me limité a soltar una risita seca y sin humor. Esto no es guerra, David. Es justicia. Y estás demasiado superado para ganar esta batalla. Terminé la llamada, dejándolo furioso ante lo inevitable. Gerald Finch llamó poco después. Arthur, David ha tomado la ofensiva, como se predijo. Ha contratado a un investigador privado, Robert Maxwell, para investigar tus acciones, y a un abogado litigante, Paul Evans, para preparar una demanda en tu contra por acoso y angustia emocional. Que lo hagan, dije con calma. Todo lo que he hecho ha sido legal y transparente. Que malgasten más de mi dinero, o mejor dicho, el dinero que deberían haber pagado a Hacienda. Unos días después, Gerald volvió a llamar. Llegó el informe de Robert Maxwell. No encontró nada. Cada paso que diste, desde la denuncia anónima al IRS hasta la compra del gravamen fiscal a través de Desert Peak Holdings, fue completamente legal. David gastó $2,000 en un investigador privado que confirmó que actuaste según las reglas. Y los golpes seguían llegando. Paul Evans, continuó Gerald, le ha informado a David que no tiene fundamentos legales para una demanda por acoso o angustia emocional. Sus acciones, aunque impactantes, se ajustaron a la ley. Le está cobrando a David $500 adicionales por ese consejo. La reivindicación fue silenciosa pero profunda. Sus frenéticos esfuerzos por contraatacar solo sirvieron para agotar los recursos que les quedaban. Clara llamó después. Su voz estaba completamente quebrada, entre sollozos. «Papá», gimió. «David perdió su trabajo. Dice que es por la auditoría de Hacienda. No tenemos nada. Nos llevaste a la ruina. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia hija?» La escuché un momento. El sonido de su genuina angustia atravesó mi firme determinación. Una fugaz punzada de tristeza por la hija que había perdido, no en esta batalla, sino por sus propias decisiones. Luego, con un suspiro que cargaba con el peso de años de decepción, bloqueé su número. No quedaba nada más que decir. David siguió enviando mensajes de texto, una ráfaga de súplicas desesperadas y demandas cada vez más irracionales de más tiempo para el gravamen fiscal. Rogó, amenazó, prometió pagar, pero me mantuve firme. La fecha límite era el 25 de julio. La fecha llegó, nítida e inflexible. El teléfono permaneció en silencio. Llamé a Gerald. «Ya pasó el plazo, Gerald. Presenta la documentación de la ejecución hipotecaria». Unos días después, David volvió a llamar, con la voz ronca por la desesperación,
completamente desprovista de su anterior bravuconería. Había recibido la notificación de ejecución hipotecaria. «Arthur», gritó, «dicen que ahora debemos $22.000. La deuda original, más todos los intereses y comisiones. No la tenemos. No puedes hacer esto». «Tuviste meses, David», respondí con voz monótona. «Decidiste no pagar. Esta es la consecuencia». Decidí hacer una última oferta, calculada. No por compasión, sino por el deseo de una venta rápida y limpia. «Te haré una oferta, David», dije. «Te compraré la casa por el saldo pendiente de tu hipoteca. Te condonaré el gravamen fiscal y todas las deudas asociadas. Te irás sin nada, pero te librarás de esta casa y de sus agobiantes deudas». Hubo un momento de silencio, luego una negativa furiosa. «¡Jamás! No van a conseguir nuestra casa. Lucharemos hasta el final». «Como desees», respondí y colgué. La subasta pública tuvo poca concurrencia. Gerald Finch se encargó de la puja por Desert Peak Holdings, LLC. La puja fue rápida, casi superficial. Compré la casa por $290.000, un precio justo por encima de la hipoteca pendiente, lo que me aseguró de que David no recibiera nada de la venta. Al fondo de la sala, David, demacrado y derrotado, sollozaba abiertamente al caer el mazo. Observé su desalojo desde la distancia, viendo cómo los de la mudanza se llevaban sus escasas pertenencias. Los muebles, antes nuevos, ahora lucían desgastados y patéticos. Clara no estaba a la vista. La casa, que antes era un símbolo de sus aspiraciones robadas, ahora era mía. Vendí los muebles restantes que habían comprado con mi dinero y puse la casa a la venta. Se vendió rápidamente, generando una ganancia considerable al final. Sentado en mi estudio, con un libro de contabilidad abierto ante mí. Los $180.000 originales robados, los gastos de Gerald Finch, Eleanor Vance, la compra del gravamen fiscal y los honorarios legales. El dinero recuperado de la venta de la casa y del Audi de David, que había sido embargado cuando no pudo pagar. Mi contabilidad final mostró una recuperación neta que superó mi pérdida inicial, aunque marginalmente. Pero no se trataba de ganancias, se trataba de equilibrio. Miré el espacio vacío donde mi caja fuerte había guardado mis recuerdos y mi seguridad. Las joyas, los tesoros de Eleanor, se habían ido para siempre, una pérdida que había aceptado. Pero la deuda financiera había sido pagada, con intereses. La justicia no requiere alegría, comprendí. Solo requiere cumplimiento. Y yo había cumplido mi tarea.